Ministerios Ebenecer, Casa de Restauración Familiar, Richmond, Virginia, te da la bienvenida a esta transmisión en vivo. Bienvenidos. Si le sonríe, pero de aquellas sonrisas que le digan, mire, de oreja a oreja, es que es cierto. ¿Quiénes están contentos? Amén. Amén. Dios es bueno. Por misericordia estamos de pie, por misericordia estamos en su casa. Dios tiene cosas bellas preparadas para nuestra vida, solo necesitamos creerle. Pero Dios es un Dios de compromisos. Dios es un Dios que es fiel a su palabra, pero Dios nos pide que seamos fieles a su palabra. Dios hace a un hombre y lo pone en el huerto y le dice que uno de sus privilegios era que iba a poder comer de todo lo que iba a haber en el huerto. Dijo, vas a poder comer de todo lo que hay en el huerto. Solo le puso dos restricciones, usted ya lo conoce: el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero la condición era que lo tenía que trabajar y lo tenía que cuidar. Le dieron un huerto hecho, le dieron ya todo. Como dice, le dieron ya la sopa servida. Pero tenía que tener cuidado que no se metieran las moscas. Tenía que tener cuidado que las moscas no cayeran en la comida. Y tenía también la responsabilidad de multiplicar lo que le habían dado. Y todo tenía que ser dentro del huerto. Entonces Dios tiene bendiciones preparadas para nuestra vida, pero hay condiciones. Hay condiciones para que nosotros podamos disfrutar de la vida en el huerto. Muchas cosas que vienen a nuestra vida son consecuencia de la forma que hemos vivido. Y lo que sucede es de que no todo pasa inmediatamente. Pueden pasar años antes de que se manifieste. La viuda de Sarepta, llegó el profeta, y después de que vino la provisión del profeta, porque se estaban muriendo de hambre, pasaron años y entonces ella se dio cuenta que había algo en su casa que no había entregado. Hermano Jason, hoy que estaba exhortándonos, le ponía el Señor en su corazón que sacáramos todo aquello que no es de Dios. Y es importante que usted y yo saquemos de nuestro corazón lo que no es de la luz. Todas aquellas cosas tal vez no te están afectando, pero tú sabes que no son de Dios. Y eso es lo delicado. Cuando las cosas sabemos que no son de Dios, no nos están afectando y las dejamos. Pues, no me está afectando. Pero tarde o temprano nos va a pasar factura. Y es mejor, mi hermano, cuando la factura nos la pasan a tiempo. Porque ¿qué pasa con una deuda que usted no paga? Cuando le toca pagarla, le toca pagar todos los intereses acumulados. Pues lo mismo es espiritualmente. Dios nos da la oportunidad. Dios nos da el privilegio de poder entender cuándo estamos caminando bien y cuándo no estamos caminando bien. Porque no se necesita necesariamente, mi hermano, cometer un pecado garrafal, como dicen. Un pecado que digan, wow, ¿qué fue lo que pasó acá? Sino el simple hecho de no hacer lo que Dios nos ha pedido. Porque la palabra pecar en sí, su original, la palabra original quiere decir no dar en el blanco. Eso es lo que quiere decir la palabra pecar. Entonces cuando nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos encomendó, no estamos dando en el blanco. Entonces ya estamos pecando. Amén. Cuando nosotros no estamos trabajando lo que el Señor nos dio a trabajar, ya estamos fallando. Entonces necesitamos nosotros, mi hermano, como hijos de Dios, ser conscientes de cómo estamos viviendo. No basta con que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo, porque muchos entienden los tiempos. Pero ¿de qué nos sirve entender los tiempos si no vivimos en el tiempo de Dios? ¿De qué nos sirve a nosotros poder saber lo que está sucediendo alrededor si nuestra vida no está preparada? Fíjese de que cuando destruyen la tierra, mi hermano, por el juicio de agua que vino, viene Dios y le habla a un Noé. Y por misericordia entró la familia de Noé.
Pero había un hijo llamado Cam que iba contaminado. Y él no aprovechó la oportunidad que le dieron de ir en la barca. Viajó, mi hermano, en medio del diluvio, en medio de las circunstancias. 40 días, 40 noches, mi hermano, tranquilo. Pero el resultado se vio cuando llegaron a tierra firme. Porque cuando llegaron a tierra firme, mi hermano, cometió el pecado de ver la desnudez del papá. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que las consecuencias vinieron, mi hermano, sobre su descendencia. Porque usted sabe que a Canaán le mandaron la maldición. Entonces, ¿de qué le sirvió a él viajar en el arca, ser guardado del diluvio, si al final no logró hacer nada? Entonces, no se trata, mi hermano, de llegar, sino se trata de cómo llevamos a llegar. Vemos a un Sansón que tenía una unción y jugó con la unción. Muchos hemos jugado con las unciones que Dios nos da. Y hemos visto consecuencias. Y hay quienes que todavía no las han visto, pero Dios primero que reaccionen a tiempo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, mi hermano, hay un mundo espiritual que nosotros no logramos ver, pero es tan real como usted y como yo. Y todo lo que nosotros hacemos, tarde o temprano va a repercutir en nuestra vida. Si yo me ponía a hablar de las batallas de David, porque David tuvo batallas en secreto para poder tener victorias en público. En secreto tú doblas rodillas para que cuando viene la batalla en público tú estés de pie. Entonces lo que vamos a ver nosotros es el resultado de lo que nosotros hemos vivido. Y tenemos que tener la comunión con Dios para lograr entender cuándo está viniendo algo a nuestra vida porque estamos mal, o cuándo está viniendo algo a nuestra vida porque nos quieren subir de nivel. Porque no todo lo que te sucede o me sucede es porque estemos mal. Hay cosas que suceden porque Dios nos quiere subir de nivel. Pero cuando tú te estancas en un lugar, o yo me estanco en un lugar, llega el momento en que nos tienen que empujar para salir. Le voy a poner un ejemplo. Las que son mamás, los que son papás, si ustedes tienen sus hijos ya tienen bigotes, sus hijas, mi hermano, ya tienen sus 30, 40 años y siguen en la casa sin trabajar, ¿qué va a hacer usted? ¿Los va a seguir teniendo en la casa después de 30, 40 años y que no trabajen y que coman? Y que comen más de que cuando eran pequeños. ¿Para qué no? Entonces, mi hermano, llega un momento donde se tienen que tomar decisiones y tienen que empujarse para que comiencen a caminar. Entonces el Señor viene y nos forma, mi hermano, nos cuida, nos instruye y agarra a los discípulos. Veamos ese ejemplo. Agarra a los discípulos, mi hermano, los encontró en diferentes circunstancias. A cada uno, si usted observa, los discípulos del Señor cuando los llama estaban viviendo una situación diferente. Los une, los comienza a trabajar juntos para darles una capacitación. Y en medio de esa capacitación llega un determinado momento, mi hermano, en que Él los manda, y los manda sin alforja. ¿Por qué? Porque en ese momento les estaban enseñando una dependencia total de Dios. Y ya cuando ellos demostraron que podían tener dependencia total de Dios, entonces ya los mandan con alforja. Muchas veces Dios te va a poner a hacer cosas que aparentemente son imposibles de lograr, pero Dios quiere ver tu fidelidad, porque dice la palabra: el que en lo poco me es fiel, en lo mucho lo voy a poner. Pero todo se requiere un esfuerzo. Para que David pudiera vencer a un Goliat en público, tuvo que vencer a un león y a un oso en privado. Y cuando hablamos del oso, hablamos de una fuerza que asfixia, problemas que te pueden venir a agobiar tu corazón, situaciones que pueden, mi hermano, evitarte que te muevas con libertad. Entonces, ese es el ataque del oso. Te comienza a poner aflicciones, te comienza a poner circunstancias que evitan que tú puedas caminar. Pero el ataque del león es de velocidad. Son ataques que vienen repentinamente, cosas que tú no esperas, mi hermano, y que repentinamente vienen a tu vida. Entonces David tenía la capacidad de pelear, mi hermano, contra ambas circunstancias.
por retener las bendiciones, porque David decía, cuando venía el oso, venía el león y arrebataba una oveja, esas son las bendiciones que Dios te da. Como individuo son las bendiciones que Dios te ha proveído. Y tú tienes que tener cuidado, y yo tengo que tener cuidado, que el enemigo no nos esté robando las bendiciones que Dios nos da. Y puede venir en diferentes formas, puede venir en ataques que tú no te vas a dar cuenta. El león tiene una característica, que el león se esconde. El león se esconde, mi hermano, y analiza su presa. El oso, mi hermano, cuando agarra a alguien, lo comienza a asfixiar, mi hermano, lo comienza a destruir en el momento con sus garras. Pero el león, mi hermano, con su boca. Entonces son diferentes ataques que vienen, que te pueden robar la bendición que Dios te está dando. Viene Dios y pone al hombre en el huerto, y el hombre se atuvo. Adán se atuvo en el huerto. Porque él, mi hermano, no tomó atención de que había un enemigo. Mi hermano, tú tienes que tener cuidado que la puerta espiritual de tu corazón no esté abierta a todo. Tienes que ser vigilante, mi hermano, y el Señor se lo dijo a Pedro: oren sin cesar, manténganse atentos, porque el ataque te puede venir, mi hermano, hasta con un pastelito y una velita de feliz cumpleaños. ¿Qué te quiero decir con eso? No estoy diciendo que tengas cuidado con tus cumpleaños. Te estoy diciendo que te puede venir en una forma atractiva. Te puede venir en una forma que tú no te des cuenta que el enemigo te está tendiendo una trampa. Dice que el que controla su lengua es casi perfecto. O sea que hasta por nuestra boca podemos pecar. Podemos venir, mi hermano, y traer cosas que no son edificantes a nuestra vida. David, y espero que no me vayan a juzgar, pero David era un superhombre. David era un superhombre, pero él al principio no lo sabía. Porque al principio era un hombre despreciado, según él. En pecado me concibió mi madre. Su papá no lo quería. Entonces él era el fruto de una relación no legal. Y David caminaba con eso en su corazón. ¿Cómo se sentiría David cuando llega el profeta, mi hermano Samuel, a ungir, y ni siquiera le dicen a él que iba a haber fiesta? A David no le avisaron, mi hermano. Al contrario, cuando llegó la tarjeta de invitación, la metieron en la caja fuerte. Y David ha dicho: papá, ¿y qué es lo que te vino ahí? Nada, cobros, son cobros los que me vinieron. Vete rápido, ve a trabajar. Y vio que estaban arreglando la casa, mi hermano, y ha de haber dicho: papá, ¿y por qué están arreglando la casa? Simplemente porque la queremos que se mire mejor. Y lo mandaron, mi hermano, al campo para que no recibiera la bendición que Dios tenía para él. Pero lo que Dios tiene para ti, nadie te lo puede quitar. Amén. Las bendiciones que Dios ya tiene decretadas para tu vida, te las va a hacer llegar de una o de otra forma, pero de que llegan, llegan. Y entonces viene David, mi hermano, se fue, tal vez de lejos, yo no sé a qué distancia estaba de su casa. Tal vez a lo lejos él lograba oír la bulla y todo lo que estaba pasando. Y decía: parece que viene de mi casa. Parece que todo eso está pasando en mi casa, como que hay fiesta. Y lo lograba y decía: Dios mío, ¿y será que es mi casa? No creo, mi papá no me iba a ocultar esto. Pero David agarraba su arpa y comenzaba a alabar a Dios. Y resulta, mi hermano, que a David lo estaban capacitando. Mira, mi hermano amado, cuando te desprecien, que eso no cargue tu corazón, porque eso lo único que está haciendo es dándote la capacidad para poder administrar las bendiciones que vienen. Tenemos que entender, mi hermano, que Dios no nos llamó a odiar. Dios no nos llamó a tomar venganza, porque David lo logró entender. Y cuando le pusieron, mi hermano, a Saúl en esa cueva donde no había salida, mi hermano, David tuvo la oportunidad de matarlo. Y hasta le aconsejaron a David que lo hiciera y usaron la palabra. Muchos pueden venir en tu momento de más debilidad a utilizar la palabra para que tú actúes incorrectamente. Y tienes que tener cuidado. Y fueron personas cercanas y le dijeron a David, los soldados que estaban con él: mira, este es Dios que te lo está poniendo en tus manos.
Y si David no hubiera tenido discernimiento espiritual, le quita la cabeza a Saúl. Y entonces viene mi hermano y David dijo, no, ¿cómo voy a hacer eso yo? Yo no puedo hacer eso. Porque ese Saúl podría ser yo y no me gustaría que alguien me matara de esa forma. Nunca le hagamos a otra persona lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros o a uno de los nuestros. Porque cuando tocan, mi hermano, cuando tocan la sangre, cuando tocan la familia, se manifiesta quién somos. Tú puedes ser tranquilito, pero que no vayan a tocar lo que amas. Y David lo dijo, cuando venía el oso, venía el león y me arrebataba una oveja. David no andaba buscando pleito. David estaba tranquilito, el oso le podía pasar enfrente y no decía nada. Vemos a un Daniel durmiendo con los leones y tranquilo. ¿Usted cree que Daniel no tenía la unción para matar a los leones? Daniel tenía tremendo respaldo de parte de Dios. Daniel pudo haber dicho, Señor, mire estos leones, mátalos. No, sabía que podía estar en medio de los leones. Media vez no se metiera con los leones no se podían meter con él. Media vez tú no te metas o yo no me meta en el mundo espiritual que no nos han llamado, estamos tranquilos. Pero dice que el que aportía el vallado, lo muerde la serpiente. Entonces, si nosotros nos metemos a hacer cosas que no tenemos que hacer, vamos a ver las consecuencias. Entonces viene David, mi hermano, y estaba tranquilo. De repente le ocurría a mi hermano oso que no conocía a David. Porque le cuento que en el mundo espiritual saben quién es usted. Y me llama la atención cuando la Biblia habla de Juan el Bautista, porque dice que de los nacidos de mujer no ha habido otro hombre como él. Pero allá en el cielo, dice, es el más pequeño. Entonces yo me hago una pregunta. Si están haciendo la comparación en la tierra y en el cielo, tiene que ver mucho lo que pasa allá arriba para que se repercuta aquí en la tierra. Y si no me cree, vaya al Padre Nuestro. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Entonces, mi hermano, significa que cuando pasa algo aquí en la tierra, allá arriba sucedió algo. Allá arriba han de haber firmado, mi hermano, un decreto donde le dijeron, puedes tocar sus pertenencias, como le dijeron a Job, pero a él no lo puedes tocar. Si allá en el cielo no dan autorización, aquí, mi hermano, no te pueden ni arrancar un pelo de la cabeza. Y dice la palabra que Dios no da carga que uno no pueda llevar. Dios conoce hasta dónde están tus fuerzas. Pero el problema es cuando somos enanos. ¿Cómo está eso, pastor? Cuando no estamos en la estatura que teníamos que estar. El problema es cuando, mi hermano, ya tenemos bigote, hablando espiritualmente, ya tenemos barba, ya tenemos canas espiritualmente y todavía estamos en kindergarten. Ese es el problema. El problema no es la escuela. El problema no son los maestros. El problema es que estamos desubicados. Entonces muchos de nosotros ya deberíamos, como dice la palabra, les quise dar alimento sólido, dice Pablo, pero no pude. Me veo en la necesidad de darles otra vez lechita. Imagínense, mi hermano, que a nosotros nos comenzaran a dar la comida con pacha y que estuviéramos todos aquí tomando pacha, mi hermano. No se miraría, no va. Nosotros mismos, eso no va. Usted hubo un tiempo que en su casa lo vestían, ¿sí o no? Le ponían su traje de marinero. A las niñas, ¿qué le ponían? A los varones de marinero, a las niñas, ¿qué le ponían? ¿Ah? Vestidos de princesa. Y ahí andaban, mi hermano. Y si a papá, mamá se le antojaba ponerle pantalón rojo, mi hermano, con camisa, qué sé yo, morada, que cualquier combinación que no combina con nada, ahí estaba uno. Cuando nosotros estábamos todavía congregándonos, mi hermano, había un jovencito que le teníamos cariño. Un día llegó con la corbata casi hasta la rodilla. Su papá, su mamá, sus hermanos, qué sé yo, él contento. Primera vez que tenía corbata, literalmente hasta la rodilla. Y según él se miraba bien, pero no se miraba bien.
pero en su mente le estaba bien. Hay quienes que en su mente están bien, pero delante de Dios están mal. Porque no estamos caminando en la voluntad de Dios. Viene David, mi hermano, y lo comienzan a capacitar. David venía, mi hermano, predestinado de parte de Dios. Dios, antes de que tú vinieras a la tierra, te delegó una tarea. Ahora la pregunta es, ¿la estás realizando? ¿O no la estás realizando? Amén. A un hombre le dieron talentos, a uno le dieron un talento. Su tarea era trabajar un talento. Y cuando llegó mi hermano no lo había trabajado. El problema no fue el hecho de que él solo tenía un talento y eso entregó. El problema fue que no trabajó lo que le habían dado. El problema en nuestras vidas, mi hermano, radica en que muchas veces no estamos trabajando lo que nos encomendaron. Ahora, David en ese entonces no sabía que él iba a ser rey. David está, mi hermano, en el monte orando. Le pongo la cita. David está en el monte orando, alabando, y él no sabía que era rey. Él no sabía que su lugar era en el palacio, pero que en el monte lo estaban formando. Hay situaciones en tu vida que tú no sabes lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces solo miramos lo adverso que está pasando y no logramos entender a dónde Dios nos quiere llevar. Cuando va aquel hombre, mi hermano, aquel profeta que dice de ojos abiertos, mi hermano, su corazón ya estaba apartado de Dios, pero todavía miraba cosas. Protesta porque la burrita, mi hermano, se le ocurre echarse. Y comienza a protestar porque la burrita no quería caminar. Y le dijo, tú dependes de mí para comer. Yo soy el que te doy de comer. Por mí es que tienes un techo donde estar. Eres mi burrita y me tienes que servir. Y la burrita le dijo, pero tus ojos no miran lo que estoy viendo. Muchas veces personas que despreciamos miran más que nosotros. Los que están casados, muchas veces sus esposas logran ver cosas que ustedes no logran ver o que yo no logro ver. Porque a cada quien Dios le ha dado. Yo veo a una María que le habían sacado 7 demonios de su vida. Pero fue la mujer que Dios escogió para que lo hubiera resucitado a su hijo. Ni los apóstoles lo vieron al principio como lo vio ella. Y cualquiera lo hubiera despreciado. Si a usted le hubiera tocado, a mí nos hubiera tocado a mandar a alguien a ver al Señor resucitado, ¿a quién hubiera mandado usted? Si hubiera mandado a uno de los apóstoles en vez de María, yo hubiera mandado a Juan, porque Juan se recostaba en el pecho. Y la Biblia no me habla de Juan que haya hecho barbaridades, porque Dios escogió a esa mujer, porque en su corazón había algo. En tu corazón hay algo especial que nadie más tiene. No permitas que nadie te desprecie, porque Dios no te desprecia. No permitas que nadie te humille, porque Dios no te humilla. No permitas que nadie te haga de menos, porque delante de Dios eres importante. Por eso Jesucristo dio su sangre por ti y por mí. Lo primero que tenemos que aprender, mi hermano, es a tener dignidad espiritual. No le estoy hablando de arrogancia, le estoy hablando de reconocer quiénes somos. Si te quieren aceptar, que te acepten, y si no, que no te acepten, pero tú no comes por el vecino. Tú comes por lo que Dios lleva a tu mesa. Pero le voy a decir algo. Dios quiere que coma mejor. Dios quiere que viva mejor. Dios quiere que tenga vida, pero que la tenga en abundancia. Y no le estoy hablando de la doctrina de la prosperidad. Le estoy hablando que usted es hijo del rey. Le estoy hablando que usted es un José, que aunque sus hermanos lo hayan vendido, aunque por mentiras lo hayan metido a la cárcel,
Dios tiene reservado el palacio para su vida. Y que para Dios no existe lo imposible, mi hermano. Y aunque el hombre te diga que ya no puedes, Dios te dice, sí puedes y lo vas a hacer en el momento que yo lo establecí. ¿Por qué el faraón no tuvo el sueño antes de que vendieran a José? ¿Por qué el faraón no tuvo el sueño antes de que la esposa de Potifar lo metiera con mentira en la cárcel? ¿Por qué tuvo que pasar un proceso? Porque en ese proceso lo estaban trabajando. Tu vida la están trabajando donde más te duele. Porque si te trabajaran en lo que no te duele, tranquilo caminará uno. Pero cuando te toca la llaga, cuando te toca la herida, cuando toca, ahí donde te duele. Mire, ahorita esta semana que pasó, según yo, creyéndome joven, llegaron unas cosas, unas bebidas a la casa y agarré las cajas, mi hermano, en vez de agarrar una caja, 12 bebidas, no alcohólicas, aclaro para lo del internet. Bebidas esas que yo tomo, de juguitos. Y en vez de agarrar una caja, agarro 2 cajas. Y valiente yo, mi hermano, las llevo, las meto. Eran 10 cajas. Y dije, voy a subir arriba a la oficina, me mantengo, voy a subir unas 6 cajas. Y subí las 2 primeras. Bajé. Subí las segundas 2 tandas. Las dejé. Agarré la tercera tanda, la dejé. Dije yo. A los 10 minutos, un dolor acá. Un dolor que me ha tardado 4 días y 2 noches sin poder dormir. ¿Por qué? Porque quería hacer algo que ya no me toca hacer. No por haragán, espero que no sea mala palabra, sino porque mi cuerpo ya no está para ello. Tienes que entender que hay cosas que no puedes hacerlas ya porque estás en los caminos de Cristo. Cristo te llamó, puso un sello en tu vida y hay cosas que aunque sean fáciles, ya no puedes, porque va a haber una consecuencia. Mire, voy a hacer propaganda gratis. Me puse salompas, tomé Tylenol, me acostaba de un lado, me acostaba del otro, me echaba agua para que me hiciera masaje, mi hermano, y me levantaba el día siguiente así. ¿Por qué? Por andar haciendo fuerzas donde no me habían llamado. No gastes tu tiempo en cosas que no valen la pena, en cosas que Dios no te puso a hacer. No camines en lugares que no tienes que caminar. No vayas a lugares que ya no tienes que visitar. No tengas prácticas que ya no tienes que tener, porque te van a pasar factura. David lo vivió en carne propia. David era un guerrero. David lo habían llamado para estar en el campo de batalla. Y un día se le ocurrió a David, mi hermano, como era el rey, se le ocurrió que ese día no iba a ir a pelear. Y le trajo consecuencias por no ir a la batalla. Se quedó en la casa, se levantó tarde, subió a la terraza y el enemigo le puso el pastel con vela. Y a partir de ese momento vinieron consecuencias. Pero si David se hubiera levantado ese día y hubiera ido a la guerra, no hubiera pasado nada. Hay cosas que Dios no quiere que sucedan en nuestra vida, pero como no lo escuchamos, como no le hacemos caso, como no reconocemos a qué nos llamaron, vienen las consecuencias. A David le vino el ataque de león. Subió a la terraza, vio a la mujer, ¡pum!, lo destruyó. A Sansón le tocó el ataque del oso. Poco a poco comienza Dalila. ¿Dónde vienen tus fuerzas? ¿Dónde vienen tus fuerzas? Y poco a poco lo fue deteriorando, lo fue deteriorando. Hay batallas que el enemigo puede lanzar a tu vida que te pueden fulminar instantáneamente. Hay venenos que matan, ni bien los ingieres. Y hay venenos que toman tiempo en procesar.
Y como hijo de Dios, tú y yo tenemos que guardar lo que nos han dado. Mire el diálogo de David, para que no me digan que no leo la Biblia. 1 Samuel 17, 34, 35. David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor. Saúl era un rey por voluntad de hombre. David era un rey por voluntad de Dios. Pero en ese tiempo David todavía no era rey. Pero David ya lo habían llamado. David tenía un llamamiento de parte de Dios. No estaba ejerciendo. El hecho de que tú no estés ejerciendo en lo que Dios te trae para tu vida, en lo que Dios tiene para tu vida, no descarta quién eres tú. Las bendiciones que tú traes, las traes. Pero también tienes que reconocer, tenemos que reconocer autoridad, aunque la autoridad esté mal. Porque es Dios el que pone y es Dios el que quita. No hables de tu jefe en tu trabajo. Aunque sea un jefe tacaño, pero es el que Dios está usando para que lleves el frijolito a la casa. Mejor órale al Señor para que cambie su corazón o para que te cambie de trabajo. ¿Por qué? Porque si bendecimos nos van a bendecir. Porque con la vara que midamos nos van a medir y nos van a agregar un tanto más. Por eso tenemos que tener cuidado cuando somos copartícipes, mi hermano, en algo que a Dios no le agrada. David no lo quiso hacer. Sus soldados le dijeron: mira, Saúl está mal. Le digo: si está mal es problema de él, no es problema mío. A mí no me llamaron a eso. Líbreme el Señor, dijo, de levantar mi mano contra el ungido. De todas maneras, Dios permitió lo que tenía que permitir. Ahora, le hago una pregunta. ¿El hecho de que David no tocó a Saúl evitó que David llegara a ser rey? ¿A qué no? Siempre fue rey. Lo que Dios iba a hacer, lo iba a hacer. Y le dice acá: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Ah, también reconocía paternidad. ¿Usted reconoce paternidad? Oh, no, usted conocía a ese viejito que a mí me tuvo. No merece ni siquiera que yo le hable por teléfono. Sea como sea, ese viejito fue el que Dios usó para que usted naciera. Y tal vez hasta se parece a su papá. Y por más que proteste que esté viejito, y siendo viejito con cariño, no como usted lo dice en veces, el que Dios usó. Si Dios hubiera querido usar a Rambo, hubiera usado a Rambo. ¿Lo decimos? Ese look que tenés bonito. Elías, este viejito, este joven, ese guapo tiene que ver en ello. Mi mami también sí, pero también el que está aquí. Vos también. Amén. Viene David y tenía una identidad clara. Tú tienes que mantener tu identidad clara. Tú y yo tenemos que saber contra qué nos mandaron a pelear. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Cuando va a pelear con un hermano, mire si tiene sangre de hermano, no lo va a apoyar, va a ver, lo va a hacer. ¿Tiene sangre? Pelee con ángeles. ¿Por qué cuando hay un ruido en la casa a las 3 de la mañana, en vez de salir a reprender, nos metemos debajo de las cobijas? Pero cuando es de hablar de alguien, pelear con alguien, ahí sí vamos al frente. Pero que no vaya a ser que a las 2, 3 de la mañana sin luz, o la luz comience a parpadear y se comiencen a mover las cosas. Ahí sí hablamos diferente, ¿no? Ay, pastor, eso no existe. Existe porque yo lo he visto, lo he oído. A mí me han llegado a tirar, bien me vino a batalla hace poco, pero me han llegado a tirar todo. Mi hermano, una noche estaba acostado y delante de mí comenzaron a tirar todo. Y yo no me podía mover en la cama y miraba cómo tiraban todo. No era sueño, era realidad. El mundo espiritual existe. En una ocasión fuimos a visitar a una tía. Estábamos acostados, ella tenía una panadería. Y estaba a la par la panadería y movían todos los muebles que estaban en la panadería toda la noche. En una ocasión estábamos frente a... ¿Quiénes conocieron los roperos? Ya no los conoció usted, pero un mueble. Y estaba
unas llaves colgadas, mi hermano, como 10 llaves. Y las llaves se comenzaban a hacer así, mire. ¿Habrá algún viento que barra las llaves ahí y dentro de la casa? Y agarraba yo las llaves con mi hermano, que es apóstol allá en Nueva York, y sosteníamos las llaves así y las soltábamos. Y comenzaban las llaves otra vez a hacerse así, mire. Y las agarraban y comenzaban otra vez así. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el mundo espiritual existe. Ay, pastores, no, porque yo nunca lo he visto, porque no se ha preparado. Porque Dios no le va a dar carga que usted no pueda llevar, porque le va a dar patatush. Y muertos no le servimos a Dios. A Dios le servimos así rosaditos. Porque cuando alguien muere se pone feo, color blanco, no se mueve. Así no le sirve a Dios. David tenía una unción, mi hermano, de parte de Dios. Y esa unción lo venía haciendo crecer día a día. Pero para que tú puedas disfrutar tu futuro, tienes que dominar tu presente y haber vencido tu pasado. Si no hemos vencido el pasado, no nos pueden dar las victorias del futuro. Si no dominamos el presente, tampoco. La vida es una escuela. Los problemas, las dificultades son una escuela. Todo lo que te sucede, me sucede, es una escuela para prepararnos para cuando nos toque enfrentarnos con un Goliat. ¿Por qué David agarró 5 piedras? ¿Será que David no confiaba en su puntería? Dijo, pues si me falla una, aquí tengo lata. No, David sabía quién era. David sabía que eran 5 gigantes con los que tenía que enfrentarse. Y Goliat solo era el primero de la serie que venía detrás. Y si él derribaba a Goliat, iba a poder derribar a los otros 4. Y si usted lee la Biblia, los hijos de Anac, ahí aparecen los otros gigantes. Una capacitación. Los desiertos que pasó Moisés fue para que pudiera liberar a un pueblo. Un pueblo, mi hermano, que iba a necesitar a un ungido. Para que pongan a alguien como guía de un pueblo en medio de un desierto, necesitan capacitarlo. Necesitan instruirlo. Necesitan, mi hermano, que él mismo o ella misma tengan claro quiénes son. Cuando tú logras entender quién eres y para qué Dios te trajo a la tierra, tú ya no vas a andar mendigando pan. Porque dice que el obrero es digno de su salario. Cuando tú estás trabajando en las cosas de Dios, Dios se va a encargar del resto. Muchos buscan el evangelio fácil. Como aquel hombre que quiso comprar los dones y le dijeron, tu dinero perezca contigo. Porque los dones no se pueden comprar. La unción no se puede comprar. No hay práctica humana que te pueda dar la autoridad espiritual que solo Dios otorga. Un Sansón, mi hermano, que era tal vez más flaquito que nosotros. Bueno, que ustedes, no que yo. Flaquito. Aprovecho que estás acá, viene. Que estás joven. Hoy no va a agarrar a tu papá. Vení, José. Saca los músculos, vení. Chan, 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 chan. Vení. Párate aquí a la par. Aquí. A la par. Mana Erika. Si usted necesitara que le movieran una televisión, ¿a quién le diría? ¿A José? ¿Cuál es tu nombre, papito? Acordarme que estoy viejito. Gustavo. Ay, ya miras a tu papá. ¿Le diría a Gustavo o le diría a José? Honestamente. Es una televisión grande. A José. ¿A vos? Vos sos su papá. Así que necesitas que
que te movieran esto. Y con la televisión que la hermana pidió que le movieran encima. Pero si es tu hijo. Por la fuerza. Humanamente miramos, y aunque es su hijo, dijo no, por la fuerza. ¿Y sabe qué hace Dios? Agarra a un Sansón que le preguntaban de dónde venían sus fuerzas, porque no lograban entender. Era un Popeye camuflajeado. Y así eres tú. Gracias, mis hermanos. Así eres tú. Tienes mucha más fuerza espiritual de lo que aparentas. Dios te ha dado una unción que la gente no logra ver, pero está ahí. Un poder que Dios te ha delegado, pero que el mundo no lo puede ver. Cuando tú logras entender ese llamado que Dios te dio, cuando tú logras entender que lo que estás haciendo secularmente aquí en la tierra no es a lo que Dios te llamó espiritualmente. Viene está Jesús y le dice a Pedro: oye, Pedrito, guarda la espada. Guarda la espada. Señor, pero están hablando de ti, Señor. Guarda la espada, Pedrito. Señor, es que yo no puedo permitir que hablen de ti. Tranquilo, Pedrito, le dijo. Mira, Pedrito, le dijo, ni siquiera sabes usarla. En vez de quitar cabezas, la oreja agarra nada más. Si yo quisiera, rogaría a mi Padre y mandaría legiones para que me vengan. Usted le dijo, Señor. O sea que cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer en la forma que Él quiere hacerlo. David, mi hermano, un hombre que había sufrido en el campo, había sufrido a solas, pero era alguien que estaban capacitando. A ti te están capacitando. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que muchos, mi hermano, ya llevan tiempo en el evangelio, o llevamos tiempo, y todavía no hemos logrado entender el llamamiento. Y eso es más duro. Cuando uno viene a decir, Dios mío, si me hubiera dado cuenta 5 o 10 años atrás, esto fuera diferente. Porque muchas veces hemos invertido el tiempo donde no tenemos que invertirlo. Y no te estoy hablando necesariamente de pecado. Mi hermano, tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Quiénes se quieren ir al cielo? ¿Quiénes están esperando el rapto? Aleluya. ¿Y quiénes se quieren ir? ¿Quiénes quieren ir al rapto? Ah, ¿y por qué? Mi hermana, ¿se quieren ir al rapto? Amén. Amén. Ah, bueno, dígalo fuerte, pues. ¿Quiénes se quieren ir al rapto? Amén. ¿Y qué va a ir a hacer ahí arriba? ¿Qué pasó? ¿Qué va a ir a hacer ahí arriba? ¿A qué? Adorar a Dios. Y lo estamos adorando aquí. Mi hermano, yo no siento que no lo estamos haciendo. Pero ¿será que estamos buscando al 100? Sí, estaba viendo que la palabra dabar, que es de alabar, que significa alabar, ¿sabe cuál es su original? Dice, dar gritos con fuerza, que brille, que sobresalga. Mi hermano, los que tienen hijos, ¿le ha gritado a su hijo? ¿Sí o no? Sí. ¿A que sí? Sí. Y cuando alaba a Dios, dice, papito lindo, te amo. Su amén me convenció. Amén. Aleluya, Padre, estoy vivo por tu misericordia. Tú eres fiel, tú eres bello, tú eres hermoso.
¿Para qué grita, pastor, si no estamos sordos? Es que no es para que usted lo oiga. Es para que el mundo espiritual se dé cuenta en quién tengo mi confianza. Tenemos que lograr entender que hay una batalla, que mientras usted duerme lo están vigilando. Lo están atalayando. Hay cámaras, mi hermano, mire, la tecnología de hoy día se queda atrás. Hoy día, mi hermano, hay cámaras por todos lados, mi hermano. Y no le dan tiempo ni siquiera que usted ponga su mejor carita. Sale así feo, enojado, protestón. Bueno, aquí no hay ninguno. Y en el mundo espiritual esa práctica la vienen haciendo desde miles de años. Y qué bello cuando nos encuentran. Estamos confiando y dependiendo de Dios. Dice aquí David: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, ¿por qué David no viene y dice una hiena? ¿Por qué no dice un perro con rabia? ¿Será que solo esos dos tipos de animales hay que puedan atacar humanamente? Hay muchos. Pero David quiere hacer énfasis que David reconocía y nombraba las cosas como eran. Tú y yo tenemos que reconocer con qué nos estamos enfrentando. ¿Cuál es nuestra batalla? Dice que no seamos como aquellos que dan golpes contra el viento. Tú y yo tenemos que saber cuándo estamos batallando con el mundo espiritual y cuándo estamos batallando con el alma de alguien. Porque muchas veces, mi hermano, no es un espíritu, sino muchas veces es el alma. ¿Y sabe que el alma nos da dolores de cabeza? Hay personas, mi hermano, que aquí no hay ninguno, espero que no haya ninguno. Hay personas que son almáticas. Porque no lo saludaron, ya se enojó. Amén. Es alma. Y ahí están contestando. Mira. Ese es alma. Ay, no, mi hermano, fíjese que llegué y el pastor no se acercó a saludarme, solo saludó a los otros hermanos. ¡Ese es alma! Llegué a la cocina y cuando llegué a la cocina ya no había convivio. ¡Ese es alma! Pero cuando usted dice, yo llegué y había un ambiente espiritual bien cargado, bien pesado, y comencé a orar y la presencia de Dios comenzó a descender y a llenar el ambiente y toda la casa fue llena de su gloria. Eso es espíritu. Cuando usted logra entender y dice, no, esta batalla que está aquí, no, esto no es el alma, no, esto no es el alma, aquí está pasando algo. Tú no eres de esa manera. Yo te conozco, aquí hay algo, ¿qué es lo que está pasando? Por eso le dicen a Jesse le dieron la oportunidad cuando Eliseo le habla, le dice, ¿de dónde vienes, Jesse? No, yo no me he ido. Como que alguien estuviera acá, mi hermano, y hubiera ido a la discoteca el día viernes por la noche. Y le dijera el Espíritu Santo, ¿de dónde vienes? No, yo no he ido a ningún lado. ¿De dónde vienes? No, aquí he estado. En mi casa estaba orando. No, estaba en la discoteca a las 3 de la mañana, mi hermano, con un recipiente color amarillito, anaranjado, mi hermano, con espuma blanca alrededor, y dijo que estaba en su casa. Dios no necesita mandar a nadie para que te vigile, me vigile, Él te dé. ¿De dónde vienes? Yo no me he ido. ¿Acaso mi espíritu, le dice Eliseo, no estaba contigo cuando tú fuiste a pedirle las prendas a aquel hombre que tenía lepra? La lepra no se va a apartar de ti. Un Ananías y un Zafira, que en el templo le hacen una promesa a Dios, pero afuera hacen algo diferente. Hay quienes que en el templo hacen promesas, pero fuera somos otra cosa. Y llega Ananías y hasta le dijo a Zafira, mira, cuando llegues te preguntan, vas a decir esto y esto y esto, porque el alma se entrena, le cuento. Si te preguntan a dónde fuimos, decís, no vas a decir nada.
Y llega ahí Zafira. Zafirita y tu esposo. Lo que pasa es que viene atrás porque venía contando, guardando todo el dinero de lo que vendimos. ¿Y qué hicieron este fin de semana? Nada, le dijo, que hemos estado tranquilos, le dijo. Le dijo, ¿y te hiciste rayitos en el pelo? No, usted no me ha visto, siempre he tenido los rayos, truenos y centellas. Wow, bonito tu carro que te compraste. No, sí, siempre lo he tenido. Yo le hago una pregunta, ¿será malo tener? No. Lo malo es mentirle a Dios. Porque Dios no puede ser burlado por nadie. Dios quiere que estés bien. Dios desea que yo esté bien. Pero tenemos que aprender a ser sinceros con Dios. Y le estoy hablando, claro, yo no diciendo que usted tenga el malo. No. Lo malo es cuando usted le dice algo a Dios y no lo hace. A eso voy yo. Yo no quiero que se me miran en internet, el pastor dice que uno no tiene que tener. No, mi hermano, si usted tiene, gloria a Dios. Si tiene 2 casas nuevas, gloria a Dios. Si tiene 3 casas nuevas, que Dios lo siga bendiciendo, Dios lo siga prosperando. Pero no le mintamos a Dios. No hagamos pactos con Dios que no le vamos a cumplir. Dios te bendice para que tú puedas bendecir. Si tú miras a alguien necesitado, auxílialo. Entonces viene acá y le dice, cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ¿qué está diciendo? Que no solo tenía uno. Manada significa bastante. Entonces David reconocía que cada bendición era importante. Cuando me quitaban algo de lo que Dios me ha dado, no permitas que el enemigo te robe ni el estuche de una bendición que Dios te dio. Espero que me esté entendiendo. No permitas que te quiten nada de lo que Dios te ha dado, por más pequeño que sea. Si Dios te lo dio, Dios es el único que puede disponer qué va a hacer con las cosas. Si trabajas fuerte y el dinero no te abunda, pregúntale al Señor dónde el enemigo te está robando la bendición. Si tomas vitaminas y siempre pasas enfermo, pregúntale a Dios por qué te estás enfermando. Y así le podía agregar cantidad de cosas. Tratas de ser feliz, haces lo imposible porque tu esposo o tu esposa estén bien y siempre tienes problemas en el matrimonio. Pregúntale a Dios dónde el enemigo se está robando la bendición. Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo. El miedo no es de Dios. ¿Quién te enseñó? Fíjese que de ahí voy terminando. Fíjese que ahí no le dice, ¿y por qué tienes miedo? Eso no fue el diálogo de Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? La serpiente. ¿Y qué tiene que andar haciendo la serpiente en el huerto? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Vuelvo a recalcar lo que nos decían al principio. Saquemos toda oscuridad de nuestra casa. Saquemos aquello que no es de Dios. ¿Por qué dejar que las cosas que no son de Dios nos estén robando la bendición? David pagó con alto precio el no haber ido a la guerra. Pero yo veo a un David ya de viejo. Yo veo a un David que le ponen a una doncella que no había conocido varón y dice que nunca la tocó. ¿Por qué te pongo ese ejemplo? Porque David ya su mente ya no estaba en ello. Pídele al Señor que aquellos pensamientos que te han llevado a hacer o actuar de una manera que Dios no quiere, vayan desapareciendo. Si alguien de los que está acá o de los que están en el internet todavía fuma, dígale al Señor, yo quiero renunciar a ello.
Si alguien todavía debe, dígale: Señor, yo deseo renunciar a ello. Si todavía ves pornografía, dile: Señor, yo quiero que circuncides mis ojos. Si todavía tus labios hablan murmuración o chisme, dile: Señor, yo quiero ser libre de ello. Alcancemos el nivel que Dios anhela en nuestras vidas, porque tú eres un guerrero, eres una guerrera de Dios, y Dios quiere hacer cosas lindas en tu vida. Pero necesitamos entregar todo aquello, todo peso que nos detiene de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Ya no arrastres tu pasado. Ya no arrastres las cosas negativas que te causaron mucho dolor o que causaron dolor a otros. Renuncia y entrégaselo a Dios. David le entregó todo a Dios. Y David pudo agradar al Señor de tal manera que logró dejar una herencia. Y Dios agarró un Salomón. Dice cuenta mi hermano, qué precioso. ¿De dónde venía Salomón? ¿Quién era la mamá de Salomón? Dios agarró lo que David lo había afectado, lo procesó, y de ello sacó una bendición. Porque la misma Betsabé, que había provocado la caída de David, fue el vaso que Dios usó para que naciera un Salomón. Ahora, yo te lo quiero aplicar espiritualmente. Yo no lo quiero aplicar terrenalmente. Yo lo aplico espiritualmente y te digo: aquellas cosas que el enemigo utilizó para dañar tu corazón, para dañar a tu familia, el Señor las comienza a reciclar, las comienza a reciclar. Y por medio de todos esos dolores que tú viviste, comienza a darte una personalidad. Si hiciste mal a alguien, ahora el Señor te dice: ahora haz el bien. Si mentías, ya no mientas. Si robabas, ya no robes. Por eso David dice: yo era pastor de las ovejas de mi padre. ¿Por qué dice David yo era? Si todavía estaba pastoreando. Pero David estaba reconociendo que estaba en el umbral de un proceso donde lo estaban subiendo de nivel. Dios quiere hacer cosas lindas en tu vida, pero no quiere que arrastres tu pasado. Dios quiere que vivas enfocado en el futuro, renunciando a las cosas en el presente que no le agradan a Dios. Dios no busca perfección. Dios busca un corazón que le ame. Por eso le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y se lo preguntó al espíritu, se lo preguntó al alma y se lo preguntó al cuerpo. 3 veces le preguntó. Porque Dios quiere un amor incondicional. Pongámonos de pie con nuestras manitas levantadas. Papito lindo, delante de ti, con un corazón dispuesto, nos presentamos esta tarde. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón por los errores cometidos, por el daño causado y por el tiempo mal aprovechado. Y te pedimos, Señor, que pongas un sello en el umbral de nuestras casas, y que yo y mi casa le podamos servir al Señor, así como a ti te agrada, Señor, desechando todo aquello que no edifica, todo pasado, Señor, de dolor, y enfocándonos a las bendiciones que vienen para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos dándote gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, los que no han podido venir y los que nos sintonizan por las redes sociales. Que tu palabra pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones, y que esas batallas que nos toca librar
o nos ha tocado librar a solas, sean victorias en público, Señor. Victorias en las cuales te demos siempre la honra y la gloria que a ti te pertenece. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión en vivo desde Richmond, Virginia. Ministerio Ebenecer, Casa de Restauración Familiar.